Bienvenidos a un nuevo GeoTip. El día de hoy vamos a aprender sobre parámetros URL en Dashboard y cómo estos nos permiten mejorar la vista de estas herramientas en otras aplicaciones, tal como Experience Builder. Los parámetros URL son propiedades que se agregan a la configuración de vista en nuestros dashboard o cuadros de mando, los cuales se pueden usar para desencadenar acciones como filtros, permitiendo que el cuadro se pueda mostrar de una forma específica. Son muy útiles cuando se integran con otro tipo de aplicaciones como lo puede ser Experience Builder. Para este caso tenemos un dashboard de estadísticas de funciones por cáncer de mama en el continente americano, donde tenemos dos selectores, el de país y el de año. Si agregamos en la URL un parámetro de país, el cual debe ser igual a Colombia, podemos observar cómo el dashboard muestra solo los datos para ese país, ya que todos los datos dependen del selector y el selector se filtra para Colombia. La configuración de los parámetros URL se realiza en la sección de vista, en ajustes. Allí encontraremos la sección de parámetros URL. Existen en total 5 tipos de parámetros, cuya selección depende de la fuente de nuestros datos, de tal forma que el atributo o el campo por el cual estemos filtrando corresponde a una cadena de caracteres, se debe elegir un parámetro de tipo categoría, como lo es país. Por otro lado, si se trata de un número, se debe seleccionar un parámetro numérico, como lo puede ser año. En este caso, se pueden seleccionar diferentes operaciones como mayor que, menor que, igual, etc. Y se puede también manejar en términos de rango. También hay parámetros de fecha. Para estos datos no tenemos datos sobre fechas, pero pues estos se debe tener en cuenta que se manejan como en el formato de año, mes y día, separados por un guión. Y si se incluye la hora, se debe separar por una T mayúscula. Por otro lado, los parámetros URL, entidad y geometría permiten realizar un zoom o destacar alguna zona, donde los parámetros por entidad o feature se selecciona una zona proveniente de nuestra fuente de los datos, en este caso de la capa de países. Para la parte de parámetros por geometría, se usan para destacar una ubicación exacta, como un punto con longitud y latitud, o una extensión que sería la distancia entre dos puntos. Adicionalmente, algo importante que se debe tener en cuenta es que nuestra fuente de datos o los atributos o campos de los que hacemos uso en el dashboard no deben tener dominios, ya que recordemos que para los dominios se hace una codificación de los subtipos, es decir, uno sería, por ejemplo, Argentina, 2 sería Bolivia. Esto no permitiría trabajar con parámetros URL. Ahora bien, para la configuración de los parámetros dentro de la URL se debe seguir un orden específico. Primero debemos añadir un numeral seguido del nombre del parámetro, el cual, recordemos, no debe tener ningún carácter especial. Seguimos con un igual y los valores del parámetro a los que queremos filtrar. Por ejemplo, para país queremos filtrar Colombia y si queremos añadir más valores, lo que debemos hacer es separarlos por una coma. Para el caso de un parámetro numérico se sigue el mismo orden, pero en este caso pues es año y igual a 2002. En el caso de parámetros por entidad, lo que se hace es escribir simplemente el ID de la zona que queremos destacar, en este caso la zona 5. Y finalmente, en el caso de parámetros de geometría, recordemos que elegimos la geometría por punto, es decir, que debemos incluir la longitud y latitud de ese punto. Se debe escribir en formato decimal y en ese mismo orden. Longitud primero y luego latitud. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que no se deben escribir ningún parámetro especial y que existe amplia documentación sobre estos parámetros URL, donde podemos aprender cómo se deben escribir los espacios o cómo se deben añadir diferentes parámetros. Por ejemplo, para escribir un espacio se usa el porcentaje 20 y para añadir un parámetro adicional se debe añadir por medio de una I inglesa.
Finalmente vamos a aprender cómo sería la configuración de los parámetros URL si embebemos nuestro dashboard en otra aplicación como lo puede ser Experience Builder. Recordemos que para embeber un dashboard lo que usamos es un widget de embebido o de integración, donde se escribe básicamente la dirección o la URL de nuestro dashboard. Sin embargo, se debe tener en cuenta que este link es estático. Para hacerlo dinámico, lo que hacemos es primero tener un widget que lo permita controlar. Puede ser una lista, una barra de búsqueda, una consulta. En este caso utilizamos una lista, la cual está conectada a los datos de países que están dentro del dashboard. Para eso, en la lista debemos añadir también una acción que nos permite cambiar la selección de los datos. Esta acción es cambios en la selección de los datos del framework. En la selección, cambios en la selección y elegimos también la capa de países. De esta forma ya podríamos hacer ese filtrado. Para el dashboard debemos también conectar la URL a los datos para convertir nuestro link de estático a dinámico. Entonces acá lo que hacemos es escribir tal cual nuestro numeral, seguido el nombre del parámetro, seguido del campo donde están almacenados los nombres de los países. Finalmente, si lo vemos y guardamos y publicamos, podremos darnos cuenta que al seleccionar un país, en este caso Bolivia, nos dirige al dashboard ya filtrado para el país de Bolivia. Eso es todo por hoy. Espero les haya parecido útil la información. Acá en pantalla podrán ver el link de documentación donde se podrá aprender un poco más sobre la codificación de esos parámetros URL y diferentes usos que pueden ser útiles para cada uno de ustedes.